en la nube. Ahí está. Bueno, como les estaba comentando, esta primera semana fue muy importante para todos los maestros porque hacemos nuestro diagnóstico de diferente manera, no necesariamente se tiene que poner un examen, ni mucho menos, sino para conocer sus maneras de trabajar, cuál es su antecedente académico o laboral o su experiencia, pero sobre todo el que ustedes se den cuenta que qué tan autogestivos son del aprendizaje. Como están estudiando una licenciatura en línea, la autogestión tiene que ser al 100%. Es decir, ustedes se van a hacer cargo de su progreso, de sus actividades. En realidad, a nosotros nada más nos toca verificar que ese avance esté sucediendo en tiempo y forma. Y como lo comentamos en la sesión pasada, estas sesiones son como un agregado para acompañarlos en ese avance, pero son ustedes los que tienen que decidir en qué momento lo van a trabajar, de qué manera lo van a trabajar para cubrir con los requisitos, pues no, ojalá no sean nada más los mínimos, sino todos los necesarios para que acrediten los cursos, pero sobre todo para que vayan bien preparados para los que vienen más adelante. Bueno, esto que me están platicando de cómo les fue, qué leyeron, qué les hizo pensar, lo que platicamos en la sesión pasada, si cambiaron alguna perspectiva que tenían. Esa autodescripción era una trampa, por eso se las puse separada, que no vieran en el mismo documento que al segundo paso iban a tener que quitar todos los elementos que nos hacen un sujeto. Y yo creo que ese es un término muy importante. Y en la tercera, todos los elementos que nos hacen un ser cultural. Y lo que debería quedarnos es el ser. Y bueno, pues al final la disertación que ustedes hagan en el trabajo que vayan a subir y que ya tengo ansias de leerlo, tendría que ser la descripción de un ente con unas características que no fueron moldeadas por el contexto, que no fueron enseñadas por la sociedad, que no fueron impuestas por la familia. Todo eso es lo que habría que quitar. No hay manera de que se equivoquen, porque es una discusión que no ha acabado, como lo pudimos ver. La descripción del ser y de la existencia del ser, pues ya vimos en la clase pasada que tiene miles de años y que hasta la fecha siguen planteándose propuestas metafísicas para tratar de explicarlo. Así es que, bueno, no me voy a entretener mucho en eso, lo vimos durante la sesión pasada. Les voy a compartir una presentación que hice en donde vamos a cerrar este primer tema que fue el del ser, el de la metafísica, para pasar al segundo problema de la filosofía, que es el de la epistemología. Voy a ponerlo aquí en modo presentación. Muy bien. Con esta diapositiva voy a cerrar el tema de la metafísica aquí en la clase, pero en la clase presencial, pero en la plataforma, pues ahí están cargadas ya otras actividades y lecturas que hay que hacer. En realidad estas, yo sé que pueden a veces no conectarse, pero sí es valioso que lo hagan para que se les facilite el trabajo en plataforma. ¿Cómo vamos a cerrar el tema del primer problema que hablamos, que es el de la realidad y el problema del ser, y que se llamó de manera bastante arbitraria, se llamó metafísica, y se llamó así porque quien primero se puso a hacer una discusión sistemática sobre el problema de la realidad y el ser fue Aristóteles, pero pues Aristóteles habló de ética y de matemáticas y de física y de astronomía y de un montón de cosas. Entonces los estudiantes que recopilaron las enseñanzas aristotélicas pusieron ahí al principio una serie de libros sobre reflexiones de la realidad y el ser, es decir, de lo que está más allá de lo físico o de lo palpable,
y lo llamaron metafísica, pero en realidad ese libro que se llama Metafísica de Aristóteles no tiene solamente discusiones sobre metafísica, sino tiene un montón de discusiones sobre muchos temas. Ese libro de Metafísica de Aristóteles está conformado por 14 libros y los temas transversales que aborda a lo largo de todas sus discusiones es sobre la esencia que ahorita comentaba, creo que Valerio, y decimos, bueno, la esencia es el ser o no es el ser. Bueno, pues es otra discusión. Sobre la materia, es decir, la parte física y lo que está más allá de la física, la génesis. Génesis quiere decir como el origen primero de lo que se mueve, el origen primero de lo que es y el origen primero de lo que existe. Y luego el fin último, que en la vida cotidiana no decimos, a ver, ¿y cuál es el fin último de que me pidas dinero? O sea, no se usa en esos términos. Pero en filosofía sí, porque es el fin, o sea, el que está hasta el fin realmente y se llama teleología. Y este término lo van a estar escuchando mucho a lo largo de su carrera. La teleología de una disciplina, de una reflexión, de una teoría, ese es el ámbito teleológico. Muy bien, y luego de Aristóteles también se van a encontrar por ahí en la lectura que les estoy pidiendo sobre la potencia, es decir, que el ser humano es en potencia. Luego este asunto lo van a retomar de manera muy bonita Heidegger, pero bueno, Heidegger no era bonito porque era nazi, pero bueno, ahorita hablamos de eso. El ser en potencia, es decir, que siempre estamos siendo seres en potencia, estamos construyendo algo que cuando lo alcanzamos ya nos convertimos en potencia para ser otro ser. Que un poco ya lo decía Heráclito, de que el hombre era un ser inacabado y por eso estábamos siempre en movimiento, digo, con sus diferencias bien guardadas entre las propuestas de Heráclito y, y lo que plantea Aristóteles, ¿no? También un poco lo que Parménides decía, que era como la contraparte de Heráclito, eran como el protagonista y el antagonista de la filosofía de presocrática, porque Parménides decía lo contrario, es decir, que todo está ya dicho, ¿no? O sea, que nada se mueve, que todo es seguro. Pero luego se hace la reflexión de que, en efecto, lo que decía Parménides tenía sentido. Sí hay algo que es seguro y lo único seguro es el cambio. Por lo tanto, ese ser en potencia en el que nos estamos construyendo, en el que estamos siendo, a eso se refería Aristóteles. Y Aristóteles se refería también a un ser desde la naturaleza, no desde la divinidad, sino el movimiento de la naturaleza que estaba regido por un motor inicial, que bueno, eso ya lo comentamos durante la clase pasada. Aquí puse también arte y filosofía porque así se le llamaba. Incluso cuando ustedes hagan su tesis para titularse, bueno, desconozco si aquí van a hacer una tesis, pero sería deseable, les van a pedir un capítulo que se llama Estado del Arte, que tiene mucho que ver con los planteamientos filosóficos que anteceden lo que ustedes van a estudiar. Para Aristóteles y encaminados a su trabajo final, les estoy pidiendo que lean el libro 1 de la Metafísica de Aristóteles, que ya les puse ahí el libro completo, lo pueden descargar. Y a mí me interesa, bueno, obligadamente para poder hacer las actividades hay que leer el libro 1. Aquí les puse, ay, perdón, aquí les puse el libro 7, el 8 y el 9 como otras opciones. Si les interesa leerlos, son libros muy cortos. Es decir, todo la metafísica está conformado por 14 libros. Y el libro 1, pues no sé, serán unas 10, 12 páginas. Y el 7, 8 y 9 abordan más el problema del ser. Sí, Jorge, adelante. ¿Lo va a poner en la plataforma o dónde ¿Ya el está libro? puesto? Ah, ok. Sí, ya está puesto ahí. Muy bien. También quiero hablarles sobre Pico de la Mirándola y Heidegger.
que son los que están en medio. Recuerden que en la clase pasada, y que el material también está ahí en plataforma, les puse una lista muy grande de filósofos metafísicos bueno, son importantes representantes de las diferentes épocas. Entonces, Aristóteles de la época antigua, Pico de la Mirándola de la mesofilosofía y Heidegger como contemporáneo. Pico de la Mirándola es el representante filosófico metafísico del Renacimiento, cuando todo cambia, que es una vuelta de tuerca, un giro importante, porque el Dios deja de ser el centro de la atención o el centro de la existencia. Y en el Renacimiento se plantea que el centro es el ser humano. Por lo tanto, cambia todo, absolutamente todo. Es decir, si ya no estamos girando en torno a un Dios que nos predestina, que nos rige, que nos amenaza, que nos castiga, que nos lleva uno al infierno, entonces, ¿quiénes somos? Y todo el planteamiento tiene que ver con el problema del ser. Por eso fue muy importante los estudios metafísicos durante el Renacimiento, y Pico de la Mirándola pues es uno de los más conocidos, por supuesto que no es el único. Entonces la discusión era sobre eso: Dios no está en el centro, está el hombre. Muy bien, y entonces muchos se decían, ok, entonces, ¿y en dónde está Dios? No es que no esté, sino en dónde está. Y se empezó a plantear de diferente manera. Se hizo también la discusión, recuerden que también hablamos de las dualidades que ahí está en el material, y Pico de la Mirándola, junto con sus contemporáneos, hablaba de que en realidad no hay tal predestinación. No estamos predestinados a nada. Tenemos la libertad para construir el mundo como nosotros vayamos decidiendo. Y esa libertad implica que podemos ascender a tratar de acercarnos a ser un Dios, o descender hasta, y en el ejemplo que pone Pico de la Mirándola dice hasta ser como una ostra. No sé por qué él consideraba que la ostra era así lo más bajo, ¿verdad? Qué bien. Pero que en todo caso es una decisión del ser humano, no hay una predestinación. No se consideraba que algo le perteneciera a un hombre porque era un rey, o a un hombre porque era eh, un campesino, sino que el hombre lo posee todo, pero también es capaz de perderlo. Y por eso se define al hombre por su manera de actuar. Y esto tiene mucho que ver con lo que viene en el libro del El Caballero Inexistente. Lamento mucho que no lo hayan leído la mayoría de ustedes, porque, bueno, era una forma importante de aterrizarlo aquí juntos, pero bueno, pues ahora lo harán ustedes de manera individual. Una imagen adventicia, es decir, a mí me viene la imagen del ser, de quién soy, a partir de lo que el contexto me está imponiendo, y cómo yo me voy a presentar ante el mundo. Y eso es lo que aborda de manera bastante insistente y clara en el cuento de El Caballero Inexistente. Por lo tanto, el planteamiento metafísico de Pico de la Mirándola era básicamente esos tres pasos. Conozco algo, razono sobre ese algo y elijo, pero yo soy el responsable de la construcción de mi ser. Puedo ascender o puedo descender. Y en este sentido, Mirándola lo que decía era que se hacía un sacerdocio filosófico. Es decir, teníamos que aprender los valores, vivirlos. ¿Cuáles? Pues los que cada quien eligiera, porque no había ninguno que fuera obligado. Sobre esto les estoy pidiendo la lectura del discurso sobre la dignidad del hombre, que también ya está cargado ahí en la plataforma. Es un texto breve y muy fácil de leer. Y por último, les quise hablar de Heidegger, que fue un filósofo alemán muy importante antes del dominio de los nazis. Y bueno, pues él coincidía con la filosofía nazi hasta que sucedió la parte de, de la agresión, de la violencia contra los judíos, que él no apoyó, pero tampoco defendió, no los defendió. Entonces, pues tuvo que desaparecer por mucho tiempo porque no era bien visto. Sin embargo, sus planteamientos filosóficos han sido determinantes para la comprensión del ser
desde sus propuestas del Sein, o el Dasein, que quiere decir el ser en el mundo. Nosotros tenemos diferentes formas de ser. El ser como un ente, que es el ser en sí, ese ser que ustedes me tenían que describir en la tercera autodescripción y que es sumamente difícil hacerlo. Pero también está el ser ahí, es decir, en este momento, ustedes quiénes son. No son siempre el ser en sí, que es como una cosa esencial, sino que yo estoy todo el tiempo mutando en un ser que tiene que ver con mi actuación en cierto lugar. Y luego pues está el ser en el mundo, es decir, a nivel comunitario, yo quién soy. Y Heidegger decía que estos seres están interactuando en todo el tiempo, según nosotros estemos viviendo una realidad o haciendo algo o siendo algo. Y que esa esencia que no alcanzamos a dimensionar o que no alcanzamos a comprender o a describir es el ente. Entonces, existe esa cosa que es el ente y sobre ese ente existe el ser. Ahí ya lo he visto, es como el ente es como una cosa así que está desnuda y luego yo lo voy vistiendo con el ser en sus diferentes actuaciones. Y sobre todo el ser sujeto, que también ahorita lo mencioné a razón de la lectura o del trabajo que hicieron para la plataforma, siempre que nos describimos como un ser sujeto. Yo soy hija de, soy hermana de, esposa de, mamá de, empleada de, soy de Saltillo. Es decir, nos sujetamos a algo y cuando decimos, bueno, pero si yo no fuera maestra, entonces ya era otro ser, porque nada más me estoy describiendo desde la sujeción a ser profesora. Pero de eso depende mi ser o no. De Heidegger no les estoy pidiendo ninguna lectura. Es muy denso, inventa muchas palabras, es difícil de entender. Ya lo leerán cuando vayan un poquito más avanzados en su licenciatura. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? Sí, Antonio. Adelante, Antonio. ¿Tienes apagado tu micro? Perdón, perdón, perdón. Ya, creo que ya. Ya te escucho. ¿Ya? Sí. Ya. Ah, ok, ok. Una disculpa. Una pregunta, doctora. Esta reunión va a quedar grabada, ¿verdad? Para que la pueda ver, por ejemplo, mañana en la tarde. Sí, todas las reuniones que están grabadas. ¿Están grabadas? Bueno, una disculpa porque me voy a tener que salir porque ya voy a entrar a trabajar en el tercer turno. De un trabajo me paso al otro. Pero Claro. mañana, la voy a ver. Bueno, que te vaya bien. Entonces, muchas gracias y aquí estamos. Adelante. Bueno, entonces cerramos con esto el tema del primer problema de la filosofía, que no es porque así sea el primero y el más preocupante, sino que así los organicé yo, ¿verdad? Pero todos simultáneamente están siendo problemas. Con esto cerramos el tema de la metafísica y bueno, ya estaban ahí las actividades que previas, hay que hacerlas. Si ya no los dejas subirlos, ahorita veo lo de las fechas para ponerles la fecha abierta, pero como les comenté primero, no es buena idea que lo dejen todo para hacerlo al final porque va a ser complicado. Sí, Carol. Maestra, una pregunta en cuanto a esto de la actividad siguiente. Aquí en la plataforma dice abrir archivo de apoyo, pero yo lo Sí. abro y únicamente me aparece una imagen. No me aparece por ejemplo, para descargar el libro o bueno, o sea, no sé si es esa imagen o, o hay algo más, porque a mí nada más me aparece una imagen. En la cartografía conceptual. Ah, ok.
porque ahí, ahí es una imagen, el archivo de apoyo es una imagen. Ok. Sí, nada más es Sí, ser amigo. sí, el archivo de apoyo es una imagen y los textos para lectura los encuentran en el link que se llama documentos, ahí vienen todos los textos. Es que no me aparece ese link donde dice documentos, no me aparece. No sé si alguien más o soy la única. Pues no, no creo que no lo tengas, porque de ahí fue donde descargó Jorge el libro de El Caballero. Entonces sí, te tiene que aparecer el link documentos. No te puedo Disculpe, ayudar mucho en profesora. ese sentido porque lo que tú ves, yo no lo veo igual. En la plataforma de los maestros se organiza diferente el contenido. Sí, adelante. ¿En qué ¿Alguien apartado iba puedo a encontrar comentar ese link, algo? profesora? Es que no me deja entrar. O si alguno de los En compañeros, documentos. es que, a ver, déjame, voy a intentar voltear mi cámara. Ay, para, no me abre. Bueno, saben que como ahorita nada más tenemos tiempo, muy poquito tiempo para darles la información, ¿qué les parece si termino de darles la información, si aquí entre ustedes se pueden ayudar o tienen que pedir apoyo? Porque yo aquí les puedo mostrar cómo se ve mi plataforma, pero la van a ver completamente diferente, porque lo que vemos los maestros no es lo mismo que ven los estudiantes. Y a los demás porque ya vio, él le hizo lectura del documento, entonces él sabe por ahí en dónde le encontró. Sí, Jorge, no sé quién fue, si Jorge Álvarez o quién. Sí, yo. Es que tienen que meterse a la materia, pero sí, igual Fue y Jorge. más Bueno, adelante vemos, pero sí, sí están. correcto, perfecto. Entonces tienen que entrar a la materia, sí, eso sí hago yo, entran a la materia de problemas filosóficos y ahí les va a aparecer, ¿sí? Sí, Valerio, Profe, yo tengo una pregunta respecto a de lo que estamos hablando. no Este, te oímos, Valerio. Ya, ahí me escucha un poquito más, ahí me escucha un poquito mejor. Que, bueno, ahí sí, ya, ajá. Que digo sí. que yo tengo una duda respecto a lo que estamos tratando ahorita, porque siento como que hablamos muchos conceptos, ¿no? Esencia, ser, ente, cosa, el ser ahí, la nada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero más adelante vamos a profundizar en cuanto a estos conceptos, a cómo se definen, por qué, esto, el otro, o o la materia simplemente los está planteando como bien lo dice usted, como problemas existentes de la filosofía que siempre están allí simultáneamente, sin ningún orden, sin ninguna jerarquía y que ninguno es más importante que el otro, ¿no? Ese es el trabajo que tienes que hacer de manera autónoma, Valerio, en las lecturas. Toda esta información está ampliada en las lecturas. Lo que les compartí en el video de Aristóteles, por ejemplo, es un acompañamiento lúdico, así como muy sencillo, muy didáctico, de lo que van a leer en el libro 1 de la Metafísica de Aristóteles. ¿Sí? Entonces, sí, por eso es importante que hagan las lecturas para que lo que suceda durante la reunión, pues no les resulte o tan complejo o sin sentido, pero si no tienen la referencia de la lectura, sí les va a resultar más complicado. Lo bueno de todo esto es que se queda grabada la sesión. Entonces, cuando ya hagas las lecturas, te va a volver a escuchar la sesión y dices, bueno, pues sí, ya lo encontré. Pero recuerden que están haciendo una carrera en línea. Entonces, ustedes tienen que gestionarse la organización de cómo van a ir avanzando. Sí, los materiales, si consideran
que les faltan materiales, con gusto yo puedo subir más, pero no se van a dar cuenta hasta que revisen los que están puestos ahí. Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún comentario antes de pasar al segundo tema? ¿No? Bueno, correcto. Voy a pasar a la segunda parte de la presentación. Recuerden que esta presentación también está en la plataforma. Ahí la tienen, y ahí la van a poder ver. De esta parte no les estoy pidiendo ninguna lectura, ya será cuestión de iniciativa propia si ustedes quieren acercarse a indagar más o en algún momento podemos conversar más sobre este asunto. Muy bien. Entonces, esto se los agregué para que ustedes lo lean. Aquí viene un poco lo que pregunta Valerio. ¿Cuál es el ser? ¿Cuáles son esos seres que dice Heidegger? ¿En qué consiste cada uno? ¿Cuáles son sus modalidades? ¿Qué es el ente? Y otros conceptos relacionados, pero estos ya los podrán leer ustedes de forma autónoma. Muy bien, entonces vamos a pasar al segundo problema, que es el del conocimiento, que es el de la epistemología. También van a escuchar el nombre gnoseología, pero ese se refiere al conocimiento en general del mundo, de la vida cotidiana, de la vida del ser humano. Y la epistemología es el conocimiento sistematizado, es decir, el conocimiento sobre la ciencia. Aquí yo les estoy poniendo algunas palabras clave. Estamos hablando de filosofía de las ciencias. Cuando hablamos de epistemología, es filosofía de las ciencias. Preguntas especulativas. ¿A todos les queda claro lo que es especulativo? Disculpe, ¿va a ¿Sí? compartir pantalla, doctora? Ay, sí, perdón, perdón. Cuando estoy presentando no veo las manitas, así es que a veces no me muestro las manitas. Así es que háblenme. Sí, gracias. Sí, aquí está. Ahí está, ahora sí ya la pueden ver, ¿verdad? ¿Ya Sí, la ven? Bueno, me voy a regresar para que vean lo que les dije. Miren, aquí está lo de Heidegger, los tipos de ser, cuál es, en qué consiste cada uno, el ser en el mundo, ser ahí, ser para la muerte, ser en sí. Las modalidades del Doctora, ser, también estamos aquí las viendo el Word en explico. principios organizadores. No me digas. sí. No están viendo nada de Heidegger. A ver, ya dejé de compartir. Voy a compartir otra vez. Permítanme, es que ya está todo aquí esto. A ver, aquí. Sí, ¿Ya ahí ven a se ve bien. Heidegger? Ahí, Sí, ya. correcto. Ya, ok, correcto. Entonces, bueno, otra vez les digo que aquí están los conceptos sobre el ser, los tipos de ser. Aquí están todos, son 5 básicamente, y un poco una descripción breve. Las modalidades del ser, todas son de Heidegger y también una descripción, que es un ente y otros conceptos relacionados. Esto, en problemas de la filosofía no vamos a profundizar en ellos, pero sí van a hablar de ellos en filosofía general o en otras materias, así es que es importante que tengan noción de este asunto. Muy bien, entonces de la epistemología lo que les comenté es que la diferencia con la gnoseología es que la gnoseología es el conocimiento en general, del mundo en general, y la epistemología es el conocimiento de la ciencia. ¿Cómo es que adquirimos el conocimiento científico? Entonces aquí hay unas palabras clave. Cuando hablamos de epistemología es conocer sobre la filosofía de las ciencias.
Se trata de cómo hacemos las preguntas especulativas. Y les preguntaba que si todos tienen claro lo que es especulativo. ¿Sí? ¿Todos lo tienen claro? Tal vez yo no, doctora, hasta donde tengo entendido es aquello de lo cual no se tiene alguna certeza o bien que trae mucho riesgo. Pues ambas cosas son cercanas a eso. ¿Alguien más que diga, a ver, yo me parece que lo he escuchado en este contexto? Bueno, es como, ay, se me fue la Eso palabra. eso que Sí, estás pensando. sí, se me fue la palabra, pero hacer conjeturas. Sí, sí, claro, tiene relación. ¿Alguien más? Sí, una, dijera Carol, hacer una conjetura, una serie de ideas o conclusiones desde una base de conocimiento, pero a lo mejor esa base es incompleta, ¿no? Y por allí decimos que estamos especulando, porque no tenemos el conocimiento total de. Sí, así es. En general, todo lo que han dicho está relacionado con esas preguntas especulativas que, bueno, esa palabra tiene un origen muy bonito y tiene que ver con el ser también. Es decir, preguntas que me llevan a saber algo, que plantean mi suposición sobre algo. Entonces, dicen, no, no, es que no sabemos qué es lo que va a pasar, nada más estamos especulando, estamos como suponiendo. Especulativo tiene un origen etimológico de speculus, que es espejo. Es decir, cómo me estoy viendo en el espejo, es decir, yo frente a esa situación. ¿Cómo lo estoy viendo? ¿Cómo me reflejo yo en esa situación? Porque al fin de cuentas, yo no me puedo hacer preguntas desde la realidad del otro. Nada más me lo puedo hacer desde mi realidad, porque es imposible que yo me convierta en el otro. Aunque diga, no, es que yo me puse en sus zapatos y lo entendí. No, no es cierto, no es cierto, no se puede. No, no puedo convertirme en el otro. Esas son las preguntas especulativas, las que me llevan a ver, voy a suponer algo, pero lo estoy suponiendo desde mi intención de conocer, ¿sí? Y luego también comprensión de la estructura del conocimiento científico. Lo que ustedes hicieron al principio, quienes me comentaron qué hicieron, si leyeron, si no leyeron, lo que me estaban haciendo era un proceso que se llama metacognición. Es decir, así como la metafísica es más allá de la física, entonces la metacognición, ¿qué es? ¿Qué será? Más allá de nuestros conocimientos. Así mero, o sea, más allá del conocimiento. Es decir, tengo un conocimiento, pero voy a irme fuera de eso, del conocimiento mismo, para ver cómo es el conocimiento. Entonces, ustedes son capaces de entender cómo están produciendo conocimiento. Y dicen, a ver, ¿cómo le hice para aprender esto? Ah, es que sí me acuerdo de lo que vimos en la clase pasada, pero en realidad no leí mucho. A ver, ¿cómo fue que pasó? Y empiezan a especular sobre cómo es que construyeron ese conocimiento. Eso se llama metacognición, cuando lo hacemos para nosotros mismos. Pero si ustedes son profes y lo hacen para los otros alumnos, bueno, pues están viendo procesos cognitivos, a ver cómo es que aprende el alumno. Pero lo más valioso es que lo hagamos sobre nosotros mismos. Es difícil porque la mayoría de las cosas que aprendemos no nos damos cuenta cómo las aprendemos. Si fuéramos capaces de ser conscientes de cómo hicimos para aprender todo lo que sabemos, bueno, pues estaríamos ya levitando. Bueno, aquí palabras clave de la metafísica es enfrentar el conocimiento, apropiarse de esa perspectiva del mundo que me ofrecen los conocimientos. Y aquí hay una mala noticia, que va a terminar con una de las propuestas epistemológicas más modernas de Wittgenstein, de Ludwig Wittgenstein, que se llama el Tractatus, tiene un nombre bien raro y es muy difícil de leer. Entonces, lo que Wittgenstein dice es que solamente hay una manera de apropiarse del mundo
y de todas las perspectivas, que es nombrándolo, poniéndole nombres. Pero el problema es el siguiente, si ustedes tienen muy poquitos nombres, pues su mundo está bien chiquitito. ¿De qué tamaño soy? Del tamaño que es mi mundo. ¿Y de qué tamaño es mi mundo? Del tamaño de la cantidad de nombres que yo conozco y que puedo utilizar. Es todo un planteamiento así monstruoso y con mucha lógica, porque esa fue la base de las especulaciones filosóficas de Wittgenstein sobre el tamaño de mi mundo es del tamaño de mi lenguaje. ¿Quieren acrecentar su mundo? Amplifiquen su lenguaje. ¿Hacia dónde lo quieren acrecentar? Pues como decía Pico de la Mirándola, ¿quieren ser dioses o quieren ser ostras? Entonces, si quieren ser dioses, bueno, pues lean filosofía, y si quieren ser ostras, pues canten reggaetón. Y entonces ahí van a llevar su lenguaje hasta al punto que ustedes quieran. Incursión en la aprehensión. Aprehensión no, es con H, no de ser así muy nervioso, no, esa es otra. Es de incursionar en la ciencia para abrir caminos que me permitan aprenderlo, así como aprenden al ladrón, ¿verdad? Lo voy a pescar, este conocimiento que se me está ofreciendo, que se me está presentando, lo voy a agarrar y que no se me vaya hasta entender cómo es que surgió, cómo se creó, cómo se generó ese conocimiento. Y por último, la comprensión del conocimiento mismo, que es lo que les dije hace un momento, que se llama metacognición. Es decir, ¿cuál es la forma de los conocimientos? ¿Cómo suceden en mi mente? ¿Cómo aprendí a preparar unos cornflakes o no sé, o a hacer unas tortillas de harina, los que sepan cocinar? ¿Cómo lo hice? Ah, porque me enseñó mi mamá. Bueno, pero eso es lo exterior. Pero tú en tu mente, ¿qué pasó en tu mente cuando lo aprendiste? En este momento incluso ustedes pueden hacer un ejercicio. Todo el tiempo en esta clase, y bueno, en todas las de filosofía, Carol, Jorge, Ariel, Isaac, Valerio, que llegaron a la clase no son los mismos que terminan. No sé si se han puesto a pensar en eso. Porque cuando ustedes llegan con un bagaje de conocimiento de todo. No estoy hablando nada más de las palabras raras que decimos, sino de autoconocimiento, de conocimiento del mundo, de la vida, del ser. Pero cuando termina la clase ya tienen una información nueva, tienen palabras nuevas, conocen teorías nuevas, dicen, no, ya esta clase ya, no, Dalia ya, ya está chochando, ya no sabe lo que dice. Bueno, tienen una percepción nueva de una persona. Entonces, no son los mismos que llegan a la clase que cuando salen. Entender cómo sucede ese proceso, pues sería valiosísimo. ¿No se han puesto a pensar en eso? Se habían dado cuenta que, sí, Carol, se habían dado cuenta que ustedes se transforman cuando reciben un conocimiento. Adelante, Carol, y luego Ángel, Ariel. Sí, de hecho yo creo que el ser humano está en constante evolución o crecimiento. Nosotros no somos los mismos que fuimos el día de ayer, ni mañana vamos a ser los mismos que somos hoy. Todo depende tanto de las vivencias, de lo que vamos aprendiendo día a día, ya sea por medio de un libro, inclusive hasta por medio de las acciones de lo que nos rodea. Entonces, no somos los mismos, siempre estamos cambiando constantemente. Gracias. Ángel, ¿Sí, me escucha? sí. Ah, bueno, realmente a mí me llama la atención ese comentario sobre el término, ¿no? Algo que me pondría a pensar un poquito, y yo creo que tendría que leer un poquito más sobre el ente, es eso, si, bueno, creo que esto también le correspondería una parte, no supongo que a la psicología o a algo que estudie la mente humana un poquito más a fondo, la neurocirugía o algo así, pero también supongo que de manera interna, de manera vamos a hablar del ente del ser, hay una modificación. No sé si hay una modificación,
comento, ponerme que investigar o leer un poquito más del ente y de la esencia para saber si la esencia se modifica o el ente es el que se modifica o qué es lo que sucede ahí. Bueno, pues nos vamos a llevar otros 6.000 años si nos ponemos a hablar de esto, porque es una discusión inacabada. El planteamiento es que hay un componente, para no comprometernos, ¿verdad? Con los nombres, hay un componente en el ser que es inalterable. Y sobre de ese componente inalterable se construye todo lo demás. Y que puede ser cultural, que puede ser natural, como decía Aristóteles, que puede ser histórico, como dice Dilthey, en fin, que puede ser lógico, como dice Bertrand Russell, como dice Wittgenstein. En fin, eso es lo que estamos tratando de entender. Pero ¿para qué lo quisiéramos entender? Es decir, ¿qué importa? Si aparentemente tenemos un componente inalterable, ¿para qué nos sirve la discusión sobre cómo lo vamos a vestir? ¿A ustedes para qué les serviría? ¿Por qué discutimos si cambiamos o no cambiamos? ¿Eso qué importancia tiene? Perdón, profe, esa es la pregunta. El discutir por qué hay cambio o no hay cambio. ¿Y para qué nos sirve? ¿O de qué? ¿Tú para qué quisieras saber qué es lo que cambia en tu ser? Uy, pues dijera usted, esta es una pregunta de hace miles de millones de años también, ¿no? Siempre se ha preguntado esto y usted hace ratito lo decía, Jacob Parménides y Heráclito y todos los que han preguntado, Aristóteles con su acto y su potencia, que estamos en constante cambio. El barco de Teseo, si es el mismo, si no es el mismo, etcétera, ¿no? En esencia, pero lo que importa aquí es eso, ¿no? Que la esencia permanece, aunque los accidentes cambien, aunque seamos seres en potencias y aunque los accidentes cambien, pero la esencia no va a cambiar y la esencia va a permanecer. Y claro que vamos a dejar de ser los que somos hoy mañana porque mm, ya no lo podemos ser por naturaleza, por ontología, por metafísica, por lo que usted quiera o por lo que le querramos decir, pero lo que sí permanece es la esencia. Entonces, eso es lo que a veces en la discusión de que si hay cambio, no hay cambio, en que si somos otros o no somos otros, tu esencia va a permanecer y eso es lo importante. Pues no sé. Yo todavía no llego a una conclusión y tampoco sé si eso es bueno o no. No podría decidir si es bueno o malo que permanezca la esencia. La alusión a la que hace Valerio del barco de Teseo es una paradoja filosófica muy padre, que la podemos trasladar a muchos casos. Por ejemplo, ahora las actrices, ¿no? Que se operan muchas cosas. A Luis Miguel, que ya no parece Luis Miguel, que por cierto ahorita está cantando acá en Saltillo. El barco de Teseo es que, pues, con las marejadas y las guerras y cuánto le tenían que rearmar, ¿verdad? Lo tenían que ir poniendo las refacciones y pues ya le cambiaban la proa, la popa, el timón y entonces llegó un momento en que pues le tuvieron que cambiar todo y la pregunta es si seguía siendo el barco de Teseo o ya era otro porque ya no tenía las mismas piezas. Entonces, si yo voy al cirujano plástico y me cambio la nariz y los labios y las piernas y la cintura y me hacen también un trasplante de algún órgano, ahora hay órganos que se hacen con impresoras en 3D, voy a seguir siendo Dalia. O sea, ¿hasta qué punto que vaya cambiando los componentes de un ser existente o de una cosa? Recuerden que la vez pasada hablamos de la cosificación, convertir en una cosa. ¿Hasta qué punto sigue siendo ese ser
que originalmente era. En el Caballero Inexistente, bueno, no les quiero hablar mucho de eso porque prefiero que lo lean, pero en el Caballero Inexistente la discusión es esa todo el tiempo. Es decir, tiene una armadura, pues porque así son los caballeros. No podía ser un caballero medieval si no tenía una armadura. Pero aparte de tener una armadura, tenía que haber hecho ciertas hazañas. Pero esas ciertas hazañas tenían que haber sido, por ejemplo, si un caballero iba a ser reconocido como tal por haber salvado a una doncella, la doncella tenía que ser doncella. Si ya no era doncella cuando la salvó, entonces él no merecía ser armado caballero. Bueno, ¿en qué momento el ser se construye como tal? Y ese es el ser de Heidegger. ¿En qué momento, si ustedes son cantantes o son obreros o son trabajadores manuales o son maestros, eso los hace ser? ¿En qué momento yo voy a dejar de ser profesora? Cuando si ya no doy clases, ya no soy profesora, si hago un trabajo administrativo. Bueno, esas son las preguntas que tienen que ver, una sobre el ser y la otra con los procesos de conocer, de adquirir la información y procesarla y sistematizar. Bueno, pero voy a volver a compartir porque luego aquí se nos acaba bien rápido el tiempo. Muy bien, entonces estamos hablando ya no del problema de la existencia y del ser, que es la metafísica, sino del conocer, que es la epistemología, porque es conocer el conocimiento. Por eso es metacognición. Conocer cómo se construye ese conocimiento, pero ese conocimiento sistemático que tiene que ver con la construcción de los conocimientos científicos. Entonces, hay una cosa que se llama preguntas pertinentes. Es decir, preguntas que sí caben, ¿verdad?, dentro del tema. Pero yo le puse y me entre. Ay, perdón, dice, permítame, porque hay un error. Debe ser impertinentes. No me deja cambiarlo. A ver, pero voy a dejar de compartir. Porque no me deja cambiarlo. ¿Por qué son preguntas pertinentes? Bueno, porque si estamos hablando de que vamos a hablar de los conocimientos sistematizados, entonces tienen que ser preguntas que tengan sentido o que hagan sentido sobre ese proceso de la adquisición de la información. Ya, es que aquí me parecía como una N. ¿Ya lo ven como una M? Viene con M. ¿Sí? Que aquí yo lo veía como Sí. una N. Ok, correcto. Bueno, pero entonces yo le puse impertinentes porque creo que una de las formas de la indagación, es decir, el sentido de la curiosidad, del conocer, pues a menudo surge de preguntas impertinentes, es decir, que no son propias, ¿verdad? O que no son socialmente bien vistas, porque se supone que todo mundo sabe algo, pero no es cierto. Entonces, yo aquí estoy haciendo algunas preguntas que no las vamos a responder aquí porque será parte de su trabajo para el problema de epistemología. Pero preguntarnos desde qué es la ciencia. Solamente hagamos un ejercicio con esta primera y me gustaría escucharlos. Para ustedes, ¿qué es la ciencia? Pues hay una definición muy sencilla, profe, que luego la aprendimos yo creo que desde la secundaria o primaria, que dice que es el conocimiento, el conjunto de conocimientos ciertos y comprobados. Entonces eso dejaría fuera a todas las hipótesis, ¿no? Claro, Valerio me habló, ¿verdad? sí, 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 Entonces una hipótesis no es ciencia. ya no. No. ¿Qué opinan los demás? Bueno, no quiero opiniones, quiero argumentos. Pues no necesariamente.
porque, o sea, también es el ensayo de, de ejercicios comprobados también a través de la observación y luego pues, se organizan de una manera estructurada o sistematizada, ¿no? Pueden Ujú, ser la o no sistematización comprobados, de la ¿verdad? información. Pero utilizas las herramientas, los métodos para rechazar o aceptar alguna hipótesis. Ok, sí, gracias, Jorge. ¿Hay otra manita levantada aquí? Adelante. Eh, bueno, yo creo que más que comprobables, comprobados o por comprobar, me atrevería yo a decir un poquito que podría como un conjunto de conocimientos, prácticas que se van a obtener mediante la observación de cierta manera y también sobre el razonamiento lógico eh, para pues regir por así decirlo el funcionamiento de lo que existe a nuestro alrededor. Digo, yo me atrevería a dar esa como definición. Bueno, pues tiene sentido con lo que vamos a ver enseguida. Y creo que es eso, la información o el conocimiento, no el conocimiento, sino la información comprobable o los hechos comprobables. Al final de cuentas, todos los hechos son comprobables, todos. ¿Cómo? Pues quién sabe. Es decir, si yo les digo que la luna no existe, no es algo comprobado, pero yo te digo, bueno, te lo voy a demostrar. Es comprobable. ¿Cómo? Pues no lo sé, pero son discusiones sobre qué es la ciencia. Luego por ahí Valerio decía, una definición que aprendimos hace mucho en la escuela. Lo muy bueno de todo esto es que las definiciones no son fijas, no solo porque la naturaleza está en constante cambio y porque la información se va acrecentando todo el tiempo, sino porque tenemos el derecho también de la especulación. Por eso decíamos ahorita, preguntas especulativas. A ver, pero si a mí me dijeron esto y no es cierto, ¿qué tal que eso que me dijeron a mí en la escuela pues no era tan cierto o ya cambió? Todos aprendimos a dibujar el átomo de Bohr, el de las elipses, y ahora resulta que no, que son cuerdas vibrantes, y decimos, ay, entonces, ¿qué era el átomo? De entrada, el átomo se llama átomo y quiere decir indivisible, porque cuando lo bautizaron allá en la antigüedad, pues no pensaron que se pudiera dividir, pero resulta que sí, y se le quedó el nombre, átomo, no tomo corte, que no se puede cortar, pero sí se podía. En lo personal, yo pienso que la ciencia es una forma de proceder. Eso es para mí la ciencia. Pero bueno, ustedes tendrán sus propias respuestas. Estas preguntas que están aquí se las voy a poner como una actividad para responder después de esta sesión y de las lecturas que vayan a hacer sobre epistemología. Pero todo tiene que ver cómo se construyen los conocimientos. Y lo que dijeron ahorita uno de ustedes con mucha pertinencia es que, bueno, si son útiles, si no son útiles, si son técnicos o no, si son descriptivos o no, pues justamente esa es una de las clasificaciones que se hacen de los conocimientos para estudiar epistemología. Es importante que ustedes tengan en su mente a partir de ahora y por el resto de su carrera y de su maestría y de su doctorado, que hay una diferencia entre metodología y método. Cuando hablamos de epistemología y que adquirimos conocimientos, los adquirimos con un método, es decir, no a la loca. Pues puse el dedo en la lumbre y me quemé. Pues quema. Bueno, pues eso entra en la gnoseología. Pero en la epistemología, pues yo veo un fuego y me acerco y me pregunto que por qué se mueve, que por qué tiene ese color, que por qué si me acerco hace calor, que por qué huele, que por qué es azul o por qué es rojo o por qué es anaranjado. Esa es una duda metódica, una pregunta metódica. Ese es el método, los pasos que yo di. Y la metodología es la fundamentación filosófica de por qué di esos pasos. Por ejemplo, si yo soy empirista, es decir, de la experiencia, digo, a ver, pues sí me acerco y déjame lo huelo y lo toco y me voy a quemar y huelo y me va a dar tos o me va a dar alergia, y voy a prender
uno con una madera y otro con unas hojas, y entonces, a ver, voy a ver de qué colores va a cambiar. Ese es el método. Esos pasos yo di porque la experiencia es lo que a mí me parece que es lo que tengo que sistematizar. Muy bien. ¿Quién va a explicar eso? Pues la metodología, porque la metodología va a decir, muy bien, el pensamiento empírico consiste en valorar exclusivamente aquello que es tangible o que yo lo puedo percibir desde mis sentidos y solamente le va a dar valor a los colores, a los aromas, a los sabores, a las texturas, a los hechos visibles, porque el cerebro construye a partir de las experiencias. Esa es la metodología. Pero si yo digo, no, a ver, el fuego, estoy viendo fuego, bueno, voy a ver qué produce en mí, qué percepción tengo de eso. Voy a ver en la teoría de los colores, por qué a veces es rojo y por qué a veces es azul. Muy bien. Entonces no estoy siendo empírico, estoy siendo fenomenológico. Y la metodología fenomenológica dice que el cerebro construye no a partir del conocimiento que yo toco, que huelo o que pruebo, sino de cómo lo percibo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El método es la forma de actuar, por eso les puse ahí un monillo caminando. Y la metodología es explicar por qué se actúa de esa manera. ¿Sí queda clara la diferencia entre método y metodología? Sí. Bueno, ahora sí, lo que ustedes mismos comentaban hace rato de manera natural es que la naturaleza del conocimiento científico tiene que ver cómo se valora socialmente. ¿Por qué? Pues porque la valoración del conocimiento es necesariamente social. Si lo hago yo sola, pues sí, lo valoro en función de mi supervivencia nada más, pero no tanto de una utilidad comunitaria, digamos. Entonces, hay una clasificación que, bueno, hay varias, pero esta me parece muy práctica y muy fácil de recordar, que es la de los conocimientos útiles o prácticos, como el de la tecnología, los comprensivos o descriptivos, que es una realidad deductiva e inductiva. Yo quiero que anoten ahí, ahorita no nos va a dar tiempo en la sesión, pero que ustedes anoten qué es deductivo y qué es inductivo para que lo tengan siempre muy presente, la diferencia. Va a ser muy importante. Los teóricos o los explicativos que nos dicen cuál es su naturaleza de las cosas, no solo del objeto como tal, sino también de las sensaciones, de los sentimientos, de las emociones. También esos son objetos de estudio. Y otra valoración social de los conocimientos es cuando si son interpretativos o hermenéuticos, que ahí tiene que ver cómo los percibimos. Entonces yo les digo a ustedes, voy a hacer ¿saben cuál es el polígrafo? Sí. ¿Sí saben? ¿Alguien sabe cuál es el polígrafo? Sí. ¿Para qué sirve, Carol? Bueno, se entiende que el polígrafo es utilizado para detectar si alguien está mintiendo o no. Se mide Sí. mediante pulsaciones cardíacas. Te conectan el aparatito en varias partes del cuerpo y te van haciendo preguntas y según cómo va reaccionando tu sistema, inclusive las palpitaciones del corazón, si suben, bajas, si estás tranquilo, todo eso lo marca el polígrafo. Normalmente eso se ocupa en Estados Unidos, pero bueno, aquí en México, cuando intentas entrar a una dependencia de gobierno federal, pasas por esa prueba y sí, es algo Sí. complicada, porque, por ejemplo, te hacen una pregunta y a lo mejor tú estás pensando, digo, por ejemplo, ¿no? Te preguntan, ¿vives en una zona donde hay, por ejemplo, un narcomenudeo? Tú dices, pues sí,
pero te preguntan, ¿y conoces algún arco? Y tú dices no, y empiezan ellos mismos a hacerte querer dudar, y ese aparato empieza a moverse de tal manera que acelera o disminuye tu corazón. Esa es más o menos la función del polígrafo. Así es como funciona, como lo describe Carol. Entonces, bueno, a ver, vamos a ver un conocimiento útil o práctico. Bueno, pues yo de la filosofía del ser entiendo que el ser está hecho de tal manera que puede mentir. ¿Y por qué puede mentir? Bueno, pues esa es otra historia, ¿no? Pero el ser puede mentir. Entonces voy a aplicar mis conocimientos de manera útil o práctica y entonces invento un polígrafo. Ese es un tipo de conocimiento científico, útil o práctico. Desarrollé un objeto, así como se inventó el lápiz, el tenedor, la computadora, pues esos son conocimientos útiles o prácticos que derivan en una tecnología. Y luego están los comprensivos o descriptivos que deciden si la realidad se puede conocer de forma deductiva o inductiva, es decir, de lo menor a lo mayor o de lo mayor a lo menor, de lo particular a lo general o de lo general a lo particular. Y entonces yo puedo decir que si a una persona que yo sometí a mi polígrafo resultó que miente, pues entonces puedo decir que todas las personas con esas características mienten, pero lo voy a tener que demostrar. O al revés, puedo decir, todas las personas en el mundo mienten. Entonces les voy a aplicar el polígrafo a una sola, a ver si las que están aquí cerca de mí también mienten. Y de ahí surgen los silogismos. Si el ser humano miente, pues entonces ustedes mienten, ¿verdad? Porque son seres humanos. Bueno, los comprensivos o descriptivos sirven para comprender esa realidad. Y deductivo e inductivo es ese ir y venir entre de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. Y así, ir y venir. Aunque los estudios que ahora se hacen, las investigaciones, les piden que pongan si es inductiva o deductiva, pues lo que yo creo es que la realidad va para ambos lados. A veces yo pienso que, pues es que ya viene la fiebre del mono, ¿se llama? La fiebre del mono, está en el mundo la fiebre del mono. Ay, entonces ya me dio comezón aquí porque yo tengo fiebre del mono, porque me estoy trayendo la información general, me la estoy trayendo hacia aquí, digo, pues a mí también me puede dar entonces. O al revés, oye, pues es que aquí, en el lugar donde yo vivo, las personas están teniendo tal padecimiento, bueno, pues déjame ver si en el resto del mundo también lo están teniendo. Y todo el tiempo estamos yendo de lo particular a lo general y de lo general a lo particular, y es difícil separarlo. Pero esos son los conocimientos para comprender o describir una realidad. Luego vienen los conocimientos teóricos o explicativos que nos sirven para entender qué es algo, qué es la cosa. La otra vez les puse el ejemplo del vaso. Bueno, pues que esta pistola a mí me ha servido mucho en los últimos años, porque es muy efectiva y me he podido defender con ella, ¿no? Pero ustedes dicen, ¿por qué no es una pistola? Pues para mí sí es una pistola. Bueno, yo voy a explicar qué es el objeto desde su funcionalidad, desde su origen, desde su materialidad, desde lo que no es, en fin. Por ahí les pedí una de las actividades que se llama cartografía conceptual. Créanme que les va a servir muchísimo de aquí en adelante porque es eso, es explicar el objeto para describirlo y comprenderlo y luego poder usarlo. Esa cartografía conceptual tiene todas las dimensiones que debe de abarcar el concepto de algo, de una cosa. Desarrollar conceptos no es cualquier cosa, tiene ámbitos. De manera que si ustedes empiezan a practicarlo desde algo que ya existe y lo describen en una cartografía, luego ustedes podrán desarrollar sus conceptos. Y bueno, por último, los conceptos, los conocimientos que me sirven para entender cómo los demás o todos, ¿verdad? Cómo percibimos ese objeto. Porque una cosa es que yo les diga,
Esto es, aquí está el vaso, contiene agua, pero cada uno de ustedes lo percibe diferente. Desde aquello de que si está medio lleno, medio vacío, pero aparte de eso, pues es que está muy gordo, es que tiene la boca ancha, es que está muy grande, es que está muy delgadito, pues es que no es transparente y es que está manchado. O sea, todo eso es lo que yo estoy percibiendo del objeto, pero tal vez ustedes estén percibiendo algo diferente. Ahorita yo estoy poniendo el ejemplo de un vaso, pero si les pregunto cómo perciben la mentira, pues entonces todo se vuelve más complejo, porque es una cosa abstracta que tengo que cosificar. Y para eso me sirven las cartografías conceptuales. Voy a avanzar. Si tienen preguntas, me interrumpo. Aquí les hice una diapositiva sobre la hermenéutica porque la hermenéutica es una cosa más o menos nueva, que es un método de acercarse al conocimiento que tiene que ver con que el conocimiento, dice la hermenéutica, que todo el conocimiento es una presunción, es decir, presumir no quiere decir de, mira qué bonita blusa tengo. No, no, no se refiere a esa presunción, sino que no han oído esa frase que dice se presume inocente. Creo que está hay una película que así se llama, o presunto culpable. A eso se refiere. Es presunto inocente. ¿Mande? Es presunto inocente la película. La película es presunto inocente, bueno, pero también está el presunto culpable, es decir, se presume culpable o se presume inocente. Entonces, eso sucede según el modo de ser de la persona o del sujeto. Y aquí es donde empezamos a llamarnos sujetos. Es que también es triste porque estamos presos en la cárcel de nuestra cultura. Yo no puedo conocer de una manera diferente a cómo me he construido, a menos de que yo amplíe o derive hacia otro tipo de conocimientos y entonces seré capaz de acercarme de manera diferente al conocimiento. Por eso ustedes conocen y yo conozco según mi modo de ser, según como yo me construí. Y de ahí es donde vienen los prejuicios y hasta las guerras, ¿no? Porque yo conozco nada más así, de esa manera, y lo que es diferente o lo que es lo otro, pues me da miedo y lo ataco o lo niego o me retiro o me alejo, en fin, a eso se refiere la hermenéutica, que el conocimiento es una interpretación producto de cómo es que yo aprendo el conocimiento. Si vamos a una celebración, por ejemplo, ¿de quién les diré? En Chiapas hacen la fiesta de los chicos, no sé si alguno de ustedes la ha visto. Es una fiesta muy bonita, muy colorida, que se hace por la historia particular de un niño, pero luego empezaron a hacerla como una cosa de la religión y bueno, si ustedes los ven, dicen como ¿por qué una fiesta religiosa tendría que usar esas máscaras y esos colores? Qué mal, ¿verdad? O qué herejes. Bueno, pues que ahí está interviniendo la cultura o un prejuicio que yo tengo. Y ese es el problema de la interacción y de la socialización, porque todo el conocimiento, decía Gadamer y decían los autores de la hermenéutica, es eso, es una interpretación personalísima que yo hago, ¿sí? Aquí les voy a dejar esta diapositiva para que la vean con detenimiento y puedan ampliar lo que es la hermenéutica. Y bueno, aquí les puse, son 5 grandes corrientes epistemológicas que, bueno, la primera que como tal se consideró fue la de Darwin, la evolucionista, en donde dice que tiene que existir ese proceso de evolución para que las formas de adquirir la información y el conocimiento cambien. No hay que confundir evolución con progreso. La evolución es física y tardan miles y miles y miles de años para que orgánica o anatómicamente haya un proceso evolutivo. En cambio, el progreso es cultural. Por eso, el evolucionismo darwiniano empezó a ser discutido como epistemología
cuando se plantea que pues sí hay una parte biológica, que es la genética, y esto lo decía Dewey, pero no puede estar alejado de los procesos psicológicos, es decir, de los procesos mentales y del desarrollo de la persona en sus etapas. Entonces la genética no descartaba la biología, pero no la ponía como única causante de esa evolución cognitiva que tiene el ser humano. Luego, vino la parte de la relación entre los seres humanos y la correspondencia que tiene ese aprendizaje en mis formas de pensamiento y la realidad que tengo alrededor. De ahí en adelante, todas las formas de adquirir conocimiento se han relacionado con la parte social. Sí, tengo una biología que me permite conocer, pero el cómo conozco tiene que ver con mi historia personal, con la ciencia. Dilthey fue muy importante en la aprendizaje de la historiografía porque decía eso. No tengo otra manera de adquirir conocimientos que las que históricamente me ha dejado mi comunidad, mi clan, mis ascendentes, y por lo tanto yo se los voy a dejar a mi descendencia. Y por último, bueno, está lo que ya hablamos hace rato, la parte de la metacognición, la experimental, que plantea que los conocimientos no pueden ser procesados, adquiridos, asentados en el ser humano si no sucede ese proceso metacognitivo. Es decir, si yo no soy capaz de explicarme cómo fue que construí, cómo es que conozco y tratar de establecer un algoritmo. El algoritmo es como una receta. Ah, bueno, pues es que ya me aprendí todas las tablas de multiplicar. A ver, ¿cómo le hice? Ah, pues las canté. Muy bien. Entonces, cuando yo me quiera aprender cualquier cosa, lo voy a cantar. Es una manera muy simple, ¿no? Pero es más o menos eso, un algoritmo. Eso es lo que plantean las teorías. ¿Cuál es la que funciona y cuál no? Bueno, pues quizá tendríamos que entender que las teorías o los paradigmas de los que hablamos la sesión pasada, pues no se mueren del todo, sino que siempre estamos tomando una parte de cada una de ellas. Muy bien, acá está la hermenéutica. Ay, me estoy yendo para atrás. Y bueno, ya por último, para cerrar la sesión, lo que hacemos la discusión final, aquí les puse unas fichas de los epistemólogos más significativos en la historia de la filosofía de la ciencia. Recuerden que estamos hablando que la epistemología es esa duda metódica, ese cuestionamiento con método y con sistema para llegar al conocimiento de algo. Y esa duda metódica la plantea Descartes. Es decir, debo dudar de todo menos de mi existencia, porque entonces no podría ni siquiera dudar. Es como otra paradoja. Si yo dudo de mi existencia, entonces ¿cómo es que estoy dudando? Por eso ahí es donde Descartes decía, bueno, no, sí, hay que dudar de todo, pero una duda metódica, es decir, no nada más decir no, no existe, no es, sino argumentar sobre esa existencia o sobre esa inexistencia. El cogito ergo sum es el pienso luego existo, la frase muy conocida, y tener esa existencia como única certeza. Es decir, la existencia de algo como única certeza y luego plantear una duda metódica sobre esas existencias. Todo esto es trascendente porque el planteamiento filosófico siempre se traslada hacia el proceder científico. Por eso en la Edad Media la ciencia se hacía de tal manera, por eso en el Renacimiento la ciencia se hizo de otra, porque la filosofía de la ciencia, las formas de acercarse al conocimiento cambiaron. Y estos son los planteamientos de Descartes y bueno, lo que luego se ha hecho la crítica más fuerte a René Descartes es la separación entre mente y cuerpo, porque él decía que eran
completamente separados, que no estaban interactuando, y luego ya los demás, Kant sobre todo lo criticó mucho y le dijo pues que no, ¿verdad? Que andaba como muy perdido. Luego les puse a John Locke, que tiene su texto sobre el ensayo sobre la inteligencia humana, que él plantea que no es cierto lo que decía Platón, que nacíamos sabiéndolo todo. Platón afirmaba que ya lo sabíamos todo, pero no nos acordábamos. Por lo tanto, teníamos que interiorizarnos y al ver el objeto, si veíamos un árbol, en realidad nosotros ya sabíamos que era un árbol, pero teníamos que recordar. John Locke decía que no, claro que no, que era una tabla rasa o lo que se conoce como tabula rasa, es decir, nada, no había nada. Mientras no hay experiencias, no hay ningún conocimiento, y en cuanto se empiezan a tener experiencias, se empiezan a asociar las ideas. Pero que hay un límite, que no podemos conocerlo todo. Muy bien. Luego acá les puse a Kant. Kant también, bueno, pues es muy importante en la epistemología, porque él escribe este documento, La crítica de la razón pura. También es complicada su lectura, pero habrá que leer aunque sea algunos apartados, y coincide con Locke sobre que la razón tiene límites, no el conocimiento en sí, sino nuestros procesos de razonamiento. Y que sí, en efecto, el conocimiento está en la experiencia, pero la estructura mental se empieza a conformar de tal manera que el raciocinio alcanza otros niveles que superan solamente la parte de la experiencia, ¿sí? Las categorías de Kant, que esas las veremos al iniciar nuestra tercera sesión, son importantes porque es el orden en que conocemos. Por ejemplo, si ustedes van al campo y acamparon y pues es de noche y tienen ganas de hacer pipí, entonces se salen al bosque, ¿verdad? Porque van a hacer pipí. Y ya que están en medio del bosque, escuchan un ruido, como que truenan unas ramas y bueno, nos asustamos, obviamente. ¿Qué creen que es lo primero que pudiéramos pensar cuando escuchamos ese ruido en esas circunstancias? Que hay algo ahí, que hay algo, un animal, algo. Exactamente. Lo primero es que empezamos a pensar en la especie. A ver, ¿será un animal? Y si es una persona, bueno, si es un animal me da miedo porque a lo mejor es un oso, ¿verdad? Ay, qué miedo. Pero si es una persona, ay, qué pena, ¿verdad? Porque pues yo estaba en el baño. Esas son las categorías de Kant. Y así es como las establece. Dice, en primer término es la especie. Y luego de ahí siguen las otras. Pero es un razonamiento lógico que nos sucede en la vida cotidiana, y ya hablaremos un poquito más de eso en la siguiente sesión. Y luego, bueno, pues está lo que les decía hace rato de Bertrand Russell, que hace su Principia Matemática. Bertrand Russell tiene un libro pues es divertido, que es como un manual para la felicidad, pero en realidad si lo leen les da mucha tristeza y melancolía. Coincidimos muchos en que al leer su manual pues, sobre la felicidad, no nos da felicidad, sino melancolía. Ahí me comí una L, perdón. Muy bien, entonces en el Círculo de Viena lo que trataban era de establecer la lógica como la única manera de adquirir conocimiento. Incluso se enfocaron mucho en el lenguaje. Wittgenstein lo hizo más que nadie y decía que la forma correcta que deberíamos tener de hablar era desde la lógica. Porque cuando hablamos sobre temas o cuando estamos platicando, pues se pueden entender muchas cosas. Por eso está el doble sentido, el chiste, eh, pero ellos decían que no, que en realidad para poder adquirir un conocimiento válido tendríamos que ser capaces de abordarlo desde un lenguaje que no tenga múltiples significados, que sea claro, que sea estructurado como una ecuación matemática, ¿sí? Y hablaba también sobre
que el conocimiento, para que sea conocimiento, tiene que ser verificado. Y la única manera de verificarlo era exponerlo a una falsación, que eso luego lo hizo Popper. Es decir, exponerlo a una circunstancia en donde pudiera demostrarse que es falso, que es la única manera de que el conocimiento suceda como tal. Es decir, así como el caballero inexistente solo podía ser caballero si tenía su armadura, bueno, pues el conocimiento puro solo sucede si no es falseado. Bueno, y luego aquí está Dilthey, que habla sobre la historia, sobre cómo la comprensión en el ser humano tiene que ver con su historia humana, no solo con su historia de vida, sino de sus antecesores, porque también nuestra cultura es la que decide cómo es que podemos comprender o adquirir algo. Esto es así como una explosión mental que yo les dejo que se vayan pensando en esto. ¿En qué medida mi cultura, la manera como yo he crecido en el contexto, la manera como me han enseñado que se tiene que pensar y aprender, me está permitiendo acceder al conocimiento o no me lo está permitiendo? Bueno, pues es una pregunta personal que tendríamos que hacernos todos, ¿no? Y luego, bueno, aquí está Popper, que ya les hablé de él, sobre la verificación. Aquí les agregué otros que ya son muy modernos y de los que ojalá luego tengamos tiempo de conversar. Bueno, aquí ya les puse todo un panorama desde el 1400 hasta casi el 2000 de las teorías epistemológicas. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que tener presente? Es que una teoría epistemológica trata de explicarme cómo es que construyo ese conocimiento sistematizado que me va a servir para crear algo que me sea útil, para comprender ese algo, para describir ese algo o para entender cómo lo perciben los demás. Básicamente, eso es todo lo que dije durante estos últimos 45 minutos. Muy bien, ya se nos va a acabar el tiempo, nos quedan 10 minutos nada más. Platíquenme, ¿qué les pareció esta información, esta sesión? ¿Con qué se quedan de esta sesión? Cuéntenme. Híjole, pues, ¿por dónde empezamos? Sí, no, está muy, muy amplio, pero bueno, si quisiera sintetizar, bueno, yo me quedo con las formas, digo, para empezar con el término, yo había escuchado de epistemología, pero no sabía qué era, ¿no? Y pues bueno, ahorita me queda un poco claro, pero consciente de que hay un mundo, ¿no? O sea, con todos los autores que acaba de mencionar y todas sus posturas, ¿no? Pero bueno, digo, lo importante es, bueno, para mí la búsqueda pues de potencia, ¿no? De la persona en la que puedo llegar a convertirme, entendiendo cómo funcionan los procesos de aprehensión del conocimiento, ¿verdad? Entonces, porque eso me va a llevar aunque no pierdo mi esencia o la sustancia, como decía Aristóteles, no dejo de ser yo, pero me voy convirtiendo al mismo tiempo en aquello que quiero ser. Eso es relevante, eso es esencial. El hecho de que seamos capaces de hacer un razonamiento introspectivo sobre esos procesos. Ni se agobien con la cantidad de autores. Yo aquí les hago una selección, pero eso se los piden ahí a Google o a una IA y ahí están, ahí van a estar siempre, no me necesitan para eso. Ya los irán estudiando, sino es entender el propósito y el objetivo del término y del tipo de estudio, ¿sí? ¿Qué me dicen los demás? ¿Con qué se van de esta sesión? A mí perdón, no sé si alguien iba a hablar, no vi la manita. No, ¿Sí? dale, dale. A mí me encanta y me voy con la sesión, cómo, cómo la filosofía nos hace pensar en esto que decíamos hace ratito, ¿no? Lo abstracto, lo que la gente en la sociedad va y viene, sube, corre, baja, se sube en autobús,
etcétera, no tiene el tiempo y nosotros que sí lo tenemos y tenemos la oportunidad de razonar, de reflexionar, de pensar, de buscar, de aprender, de saber cómo conocemos, qué es lo que conocemos, si es que conocemos y cómo conocemos, es bonito, ¿no? Para mí es bonito, digo, a mí esto me gusta, me encanta porque hay mucha gente que no tiene la posibilidad de esto, hay mucha gente que no tiene la posibilidad de tener unas clases de estas o ni idea tienen, a lo mejor, ¿no? De qué es la epistemología, qué es la metafísica, complementando con el tema anterior, que son dos temas trascendentales, digo yo, y que te los llevas los 3 años de filosofía y toda tu vida y te morirás haciendo filosofía, ¿no? Entonces, ver así, ¿no? Rápido metafísica y luego epistemología, para mí es muy bonito. Yo me quedo con eso. Pues te felicito, porque en general cuando nos ponemos a razonar sobre eso es como sufrirlo, es estarnos cuestionando siempre, ay, ¿por qué tengo que pensar en eso? Pero bueno, así se nos dio. Gracias, May. ¿Qué me comentan los demás? Es importante que me platiquen con qué se van de las sesiones. Díganme, porque si no, aquí nos quedamos y no se van a ir a cenar. Solo agrego, si alguien por ahí sigue pensando un poquito, leer verdaderamente, profe, a Kant es bien complicado y bien denso, ¿no? Sus mismos libros dicen, es como sentarse en una silla de concreto y ponerte sobre una mesa de concreto y leer a Heidegger, mamita querida, ¿no? No, Perdón, pero, o sea, son señores de muchísimo respeto, ¿no? Estos dos, digo solamente como colación eso en lo que mis compañeros participan, porque sí, adentrarse a sus lecturas, sí se necesita mucha paciencia, mucha tranquilidad y sobre todo, pues un bagaje un poquito ya de filosofía para no poder chocar y no romperte la cabeza, porque sí es un dolor de cabeza leer estos dos autores. un poco sí. Y todavía te falta Wittgenstein, que está peor. A ver, los escucho. Roberto, Carol, Isaac. Bueno, rápidamente yo, pues vaya, siempre se lo he comentado, doctora, me deja sorprendido con las clases. Hacer el paso de tan rápido de un tema a otro, hilando y teniendo en cuenta todos esos temas, para mí ha sido algo denso, para mí ha sido algo complicado, pero algo muy nutritivo. O sea, creo que realmente nutre porque no nos estancamos autores, nos estancamos con la teoría del conocimiento. Creo que esta clase de introducción a los problemas de la filosofía, pues va dando precisamente esta pauta al conocimiento general de los problemas a lo largo de la filosofía. Y creo que es importante tener en cuenta todo esto, sobre todo lo que estamos haciendo en la epistemología, ¿no? Eh, nos toca a nosotros hacer filosofía, nos toca a nosotros tener conocimiento, nos toca a nosotros tener en cuenta qué es los problemas a los que se enfrentaron los filósofos y qué es a lo que nos podemos afrontar el día de hoy, realmente. Entonces, en esta situación, pues digo, se me ha hecho un poquito denso, pero bastante agradable el tomar estas sesiones acompañado, pues, de su asesoría. Y qué bueno, Ángel. Y créeme que para mí también es denso, porque tengo que organizar la información de manera que en las 2 horas podamos cubrir tantos miles de años pero no tanto para mencionar a los autores, sino para que a ustedes les quede claro cuál ha sido la historia y la evolución de la disciplina. Pero recuerden que siempre les voy a dejar ahí este material. Este ya es el material de la segunda sesión. Ahorita ya lo convierto en PDF y se los cargo en la plataforma para que lo tengan completo. Gracias. Roberto, Carol, Isaac. Hola, hola. Hola. Bueno, gracias. Pues yo me quedo con la especulación. Trabajo en el sector financiero, entonces cuando escucho, especulación, bueno, pues es de riesgo, ¿no?
Eh, por ahí me avioné, me quedé pensando que, bueno, ¿cómo se familiariza? Todavía no encuentro, creo que me quedo con buena tarea, aparte de entrar a la plataforma, no. Sí, intenté darme el tiempo, pero otra vez me quedé sin acceso. Es la tercera vez que me pasa. Supongo que estoy haciendo algo mal. Por ahí me pongo en contacto, pero bueno, me quedo con eso y con lo que no me quiero quedar es con el siguiente comentario. Ya no me estaba dando mi ratita y iba a comentar cuando estábamos viendo el concepto de ciencia como tal. Dije, yo creo que mis compañeros son bien ay, sobre la teoría de René Descartes, que era que todo lo quería, Cartesiano. ajá, muy cartesianos, porque todos dijeron, o la mayoría, que era algo que se podía comprobar. Entonces, y yo creo que nada más ahí faltó agregar que no necesariamente tiene que ser comprobable, sino razonable. Por ejemplo, tenemos teorías que al día de hoy pues no podemos ver, por ejemplo, que existen más de las dimensiones que están a nuestro alcance. Digo, está comprobado en papel, por así decirlo, pero no es algo a lo que podamos accesar por nuestros simples sentidos. No me quería quedar con ese comentario, y bueno, yo creo que para mí lo más relevante, así a grosso modo, es el concepto de, de, ay, perdón, de los espejos. ¿Cuál era? Perdón, se me fue la palabra. Especulativo. Sí, pero Especulativo. era en latino el de Especulus. 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 Ya tomé nota. Eso para mí es de lo más apreciado que me quedo, digo, entre todos los restos de conocimientos, pero eso es lo que puedo denotar a mí en mi persona y en mi día con día. Muchas gracias. Correcto. Sí, sí, tienes mucha razón y sobre eso de lo comprobable y lo no. No, ahora ya se tomaron fotografías de los agujeros negros, por ejemplo, pero ¿cuántos años, décadas que se asumía que existían? Pero no por lo que habían visto, sino por lo que no se veía, que esa es una forma de descripción filosófica. Entonces los paradigmas filosóficos tuvieron que cambiar para que la ciencia llegara a otra parte. Mientras el paradigma era empírico, positivista nada más, pues no salía solo de lo visible a los sentidos. Cuando el paradigma cambió, entonces se abrió otra oportunidad. Y esa es la relación así, de la mano de la filosofía con la ciencia, y por eso la epistemología es eso, la filosofía de la ciencia. Va, va, va. Gracias, Roberto. Bueno, perdón, Sí, ya, nada más para consumirme sí. un minuto más. Precisamente hace justamente una semana estaba discutiendo en el trabajo con una compañera que me decía, es que ya está comprobado que un agujero negro, todo lo que entra lo destruye. Y le digo, no, es el razonamiento mayormente aceptado, pero según yo te manda a otra dimensión. Y me dice, no, esos son los agujeros negros. Y le digo, no necesariamente. Total, ahí entramos a conjeturas en este mundo de la especulación, que bueno, como le reitero, me quedo con este concepto de tarea. Yo creo que lo voy a traer dando vueltas en la cabeza el resto de la semana. Pues qué bueno, esa es la idea. Gracias. Carol, Isaac, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, Hola. pues mucho gusto porque no pude entrar la semana anterior, pero ya andamos por acá. Ah, y sí pude, bueno, sí pude ver la grabación, sí pude estar siguiendo los temas, ¿no? Las lecturas, todo. Y bueno, digo, a mí lo que me ha resultado interesante es que desde estas materias introductorias, pues se vayan relacionando las próximas dos materias que tienen que ver con la epistemología y la ontología, porque pues de alguna manera la epistemología, aunque pues es uno de los grandes problemas y una de las ramas a la que nos podemos dedicar en cuanto a la problematización, ¿no? Conceptualización de tal, pues de todas maneras, aunque no nos dediquemos a la epistemología, pues sigue siendo, o sea, nosotros como filósofos hacemos un ejercicio epistemológico en la construcción de conceptos, ¿no? Que como lo entiende, yo que tengo una formación un poco más cercana con Deleuze, pero pues él entiende la filosofía de esta manera que tiene como fin la creación de conceptos, ¿no? Entonces, digo, nos enfoquemos en la rama que nos enfoquemos, de todas maneras la epistemología es fundamental para la construcción de argumentos que de tesis, ¿no? Pasen a formar conceptos, ¿no?
que creo que también ahí hay una ciencia que se desapega de lo cartesiano, ¿no? Porque no necesariamente, y ahorita que también estaba comentando un poco, ay, ¿quién fue? Roberto, ¿no? Como esta cuestión sobre qué es ciencia, qué no, pues está la cuestión completamente metódica cartesiana y pues está también la cuestión que tiene que ver con la misma construcción filosófica del conocimiento, ¿no? O sea, que es justo el proceso lo que es lo que hace la ciencia, es justo el método lo que hace la ciencia, no necesariamente que se termine comprobando, ¿no? En algún momento llegará la comprobación, ¿no? Y eso no quiere decir que antes de la comprobación no estemos haciendo ciencia, ¿no? Pensando en el trabajo también desde mi punto de vista arqueológico que se hace en torno a lo que es lo ente, lo que es el ser, lo que es el tiempo, ya visto desde Heidegger, ¿no? Pues se continúa haciendo ciencia desde la rama ontológica cuando son preguntas que nunca van a tener un último fin, ¿no? Y eso no nos impide que generemos ciencia al respecto, ¿no? Ahí, por supuesto, pues tiene mucho que ver cuál sea nuestra escuela, ¿no? O sea, con quién estemos casados, porque pues desde esta epistemología, desde una especulación más rígida, pues también se genera pues un escepticismo, ¿no? Entonces, pues ahí uno se puede ir cerrando las puertas o se las puede ir abriendo, como yo lo veo en la filosofía, y creo que, pues no sé, bueno, son como las ideas que me puedo poner a pensar, ¿no? Al relacionar estas dos áreas y, bueno, sobre todo la epistemología, que fue la que más discutimos en la última parte de la clase, y pues me llevo eso, ¿no? O sea, como que esta suma de pensamientos. Gracias. Gracias, Isaac. Carol. Bueno, pues retomando un poquito lo del principio, que hablábamos que cada día aprendemos cosas nuevas y diferentes. Creo que esa es una parte donde vamos evolucionando día con día y en mi caso personal, digo, hoy fue una clase bastante intensa, con muchos términos nuevos. Me quedo con dos cosas que me llamaron mucho la atención. El tamaño de mi mundo es el tamaño de mi lenguaje. Esa parte se me hizo bastante interesante. A veces, digo, mucha gente utiliza muchos términos que no conocemos, ¿no? Pero pues vamos aprendiendo día con día de todo eso. Y el otro, el sentido de la curiosidad surge de la impertinencia, ese me encantó. Eso se me hizo bastante interesante, o sea, cómo podemos desde algo tan pequeñito empezar a hacer cuestionamientos y llegar a pensamientos un poco más profundos. Y retomando un poquito lo de la hipótesis y la ciencia, bueno, creo que la hipótesis surge de un fenómeno observable y la ciencia es la explicación probada, perdón. Entonces, creo que con eso es parte, bueno, es parte de lo que más me llamó la atención en esta clase, pero sí tenemos todavía mucho que aprender y yo creo que vamos a salir muy distintos a como entramos, definitivamente. Eso sí, bueno, es inevitable, aunque no quisiéramos, va a suceder. Bueno, vamos a seguir hablando sobre ciencia y vamos a seguir hablando sobre estos nuevos conceptos, pero ahí están los materiales, entonces que eso, les digo, no los agobie, ni los autores, ni los conceptos nuevos, sino el ir adentrándose y entendiendo cuáles son esos ámbitos problemáticos de la filosofía, que hasta ahora llevamos dos, metafísica y epistemología. Entonces, bueno, para que entren a los documentos, entran en la plataforma, el curso, eligen el curso problemas y ahí les tienen que aparecer los documentos. Si tienen algún problema, bueno, pues está el grupo, ahí lo publican, ya sea que les pueda ayudar yo o la persona que nos asiste en sistemas. Por favor, vayan avanzando con las actividades que ya están ahí, porque al final vamos a hacer la suma de todos. Ahí está el documento del encuadre para que sepan que al final voy a valorar todo eso, pero sobre todo porque esas actividades son avances para su trabajo final. Y entonces, si lo dejan todo para el final, pues sí, van a agregar un quinto problema a la filosofía, que es más difícil de resolver.
Bueno, si no tienen otro comentario, les agradezco mucho. Sí, Ángel, adelante. Sí, doctora, nada más parece que por ahí hubimos algunos compañeros, bueno, en mi caso que yo puedo entrar apenas ayer a la plataforma, hay una tarea que no nos permitieron subir. Bueno, se cerró la plataforma. Ah, Entonces, para ver si pues se... sí, mañana, sí, ahorita no se los prometo ya porque ya es muy tarde, pero mañana les cambio las fechas Muchas para gracias, que, doctora. Claro que sí, para que doctora. lo puedan subir. Sí. ¿Toda la semana? Bueno, pues, toda la ¿Toda la semana. semana? No, No bueno. abuse, Oh, no no, abuse. no, perdón, doctora. Un más o menos, nada más para programarnos. No, si es para programarte, mañana, es para mañana. Ok, bueno, mañana queda, no se diga más. Así, Muchas en eso te gracias. voy a ayudar. Gracias. Bueno, entonces nos vemos el próximo jueves y bueno, si usen el grupo, si tienen alguna duda, comentario, discusión, pónganlo ahí y bueno, seguimos avanzando. También mañana les voy a subir ya esta presentación completa que trae la sesión 1 y la sesión 2. ¿Sí? Que descansen, que duerman bien y que les vaya muy bien el resto de la semana. Igualmente, hasta Igualmente, luego, doctora, buenas noches a gracias. todos. Hasta luego. Gracias, Bye. hasta luego.